Vamos con la conversación. Me imagino que como ya le han hecho entrevistas, ya le han hecho varias veces esta pregunta de sus inicios, de cómo partió todo, cómo se le generó esa pasión por el océano, por las ballenas. Entonces la queríamos preguntar otra vez. Muy bien, muy bien. No, sí me gusta contar esa parte. Bien. Yo estudié en Santiago. Uh-huh. Ya nací en Viña, pero estudié en Santiago. Y siempre quería contacto con la naturaleza y no había muchas opciones. Y los animales me llamaban mucho la atención. Vivía yo en un departamento, así que no podía tener nada mucho más hasta que me rebelé y me compré un hámster. Y eso fue un desastre para mi abuelo, que no le gustaban mucho los ratones. Pero en paralelo, yo miraba las revistas de mi abuelita, que era la National Geographic de la época, y había una foto que me marcó mucho, que es una aleta caudal de una ballena franca y un pequeño zodiac al lado. Y ahí yo dije, ahí quiero estar. Necesito hacer eso alguna vez en mi vida. Y de ahí me empecé a conseguir libros de mamíferos que no existían en Chile, mamíferos marinos en Chile. Yo decía, ay, ojalá yo hubiera nacido en Estados Unidos para poder tener ballenas, etc. Y hasta que me conseguí mi primer libro de mamíferos marinos, me di cuenta que en Chile teníamos una cantidad impresionante de mamíferos marinos, a diferencia de otros países. No es envidiable lo que tenemos nosotros respecto de Estados Unidos. Tenemos mucho más. Y cuando descubrí eso, dije, ya, ahora necesito ir a la Antártica, porque ahí están todas. Y ahí entré a la universidad y empecé a joder a mis profes, a don Anelio, que había vuelto de México, estaba trabajando en el Instituto Antártico Chileno, y logro ir a la Antártica a los 19 años. Y ese fue ya la explosión. Súper joven. De felicidad. Sí, es que yo 19. Y antes vi mi primera ballena a los 18 en los primeros embarques que logramos hacer hacia Isla de Pascua, en la Armada. Uh-huh. Y ahí vi, mi primera ballena fue una ballena 6, ya, que me costó identificarla, pero todavía me acuerdo. Y ahí nació la pasión por tratar de estar permanentemente embarcado o en terreno. En la Antártica fueron 10 años de estar acampando por 4 meses y viviendo con los bovinos antárticos. En eso hice mi tesis de pregrado. Y recuerdo todavía que fueron los años más lindos y más llenos de interacción con la naturaleza que he tenido en mi vida. Wow. O sea, está haciendo lo que siempre quiso hacer. Sí, de niño. Y sí. Uno de los mayores sueños era ver una ballena azul. Y le pregunté a mi profe, a don Anel, le dije, maestro, ¿te ha visto alguna vez una ballena azul? Y me dijo, se acercó en silencio, así como secreto, y me dijo, sí, una vez. Y dije, el maestro lleva 80 años trabajando en esto, una vez vio qué esperanza tengo yo. Y ese año me embarqué, el 97 fue eso, ese año me embarqué en la Comisión Ballenera Internacional, que venía a buscar ballenas azules en los lugares donde antiguamente eran muy abundantes. Y yo me embarco como observador científico de Chile. Estuvimos un mes y medio recorriendo toda la costa de Chile y ahí vi mi primera ballena azul. Wow. Bueno, es que me imagino que antes se veían menos. Quizás ahora tienen mejor instrumentos, ¿no? Para encontrar los mejores barcos, no sé. No, eran los mismos. Esos buques eran buques con observadores los mejores del mundo, diría yo. Veían a 25 millas, 50 kilómetros, un soplo, una ballena azul, seco. Y lo que empezó a pasar es que empezaron a recuperarse las poblaciones. Del año 66, que se decreta una moratoria absoluta de caza de ballena azul, porque la más grande del mundo la habían cazado por muchos años, bajaron sus poblaciones, por décadas, bajaron sus poblaciones al cero, se ha estimado esto como 0,0001% de la población original de 250.000 animales en el hemisferio sur. Si bajas una población así, es como si en Facebook tú tienes, o en Instagram ya tienes 1.000 seguidores, ya te bajan a 1.
Básicamente te bajaron 3 ceros la población. Entonces todos tus amigos desaparecen y te queda un solo seguidor. Y eso es dramático, si lo pensamos humanamente, es espantoso. Fue muy, muy, muy dura la época de la caza ballenera industrial. Y bueno, ya en los 90, que es lo que estamos hablando, nadie entendía por qué no se recuperaban si habían pasado ya 30 años. Y bueno, les cuesta más porque tienen una cría al año. A veces es muy habitual que tengan un año de descanso porque energéticamente es muy difícil criar una ballena chiquitita. Y las tasas de recuperación son súper lentas. Sí. Y llegó al punto en que casi se extinguió, ¿no? Sí, sí. ¿Se creyó que se podría extinguir en ese momento? En los 90 se decía que la probabilidad de encuentro de un macho con una hembra en el Océano Pacífico ya era prácticamente nula. Entonces sí, estaban todos muy complicados con la idea de que se fuera a extinguir esta subespecie antártica, que es la más grande de todas. Hay varias subespecies en el mundial de ballena azul, pero la antártica es la más grande de todas. Wow. 33,5 metros, la hembra más grande, que fue capturada además, fue en la Georgia del Sur. Y ¿para dónde íbamos nosotros? Claro que se pensaba que se iba a extinguir en un momento, ¿no? Sí, perdón. Entonces se pensaba eso, y la Comisión Ballenera Internacional decide hacer este programa a nivel hemisférico sur para ir a buscar, donde antes se cazó mucho, si es que estaban recuperándose, porque nadie estaba haciendo investigación en esa época en ballenas azules, ni mucho más tampoco. Después de la captura ballenera hubo como una estasis, como una pausa en todas las investigaciones, muy poquito quedó andando, y en Chile particularmente. Nadie ya le interesó más las ballenas porque ya no eran comercialmente interesantes. Entonces fueron a Madagascar, al sur de África, de África del Sur, que sacaron mucha azul. Fueron después a Australia y Tasmania, donde sacaron mucha ballena azul. Y otra de los lugares era Chile. Y ahí por suerte yo me subo y ahí por suerte encontramos ballenas. Porque es interesante que la otra vez estaba en la calle caminando y había una chica vendiendo stickers de ballena. Y me pongo a conversar con ella y ella estaba convencida de que la ballena azul se había extinguido. Me dijo, no, si ya están extintas. Y yo le dije, no, estaba casi, yo no sé, pero le dije, no, creo que no, quedan poquitas, pero no se han extinto. Hoy por hoy, en la Patagonia Norte, la ballena azul es la ballena que más se observa dentro de todas las otras especies que se observan. Y estamos muy, muy, muy contentos con eso, pero también una responsabilidad súper grande. Y la chica de los stickers va a tener que leer un poco más. Sí, pero eso es algo muy positivo. De entre tantas noticias malas, sí. No, y vi que estaban en estado de conservación en peligro, me parece. En peligro la del hemisferio sur, producto de la gran baja poblacional que tuvo, pero esta que viene a la Patagonia Norte aparentemente podría corresponder a otra subespecie. Okay. Y todavía no entendemos bien cómo se intercambian estas subespecies entre sí o no. Uy, no, es que estudiar ballenas me imagino que debe ser muy extraño. Después le quería hacer preguntas sobre eso. Y lo otro, teníamos una duda porque seguramente a nosotros nos enseñaron algo de las ballenas en el colegio, aunque creo que no mucho, pero nos deben haber dicho que eran los mamíferos más grandes del planeta, y más allá de eso no. Y nosotros teníamos quizás las dudas más básicas de todas, que es como, ok, las ballenas son mamíferos, pero en su evolución tengo entendido que ellas no se originaron en el océano, ¿no? Antes sus ancestros estaban en la tierra y de ahí llegaron al océano. Así es. Sí, pues empezaron a explorar. Ahí se habla de un mesoníquido, que es un tipo lobo gigante. Y a partir de eso empezaron las diferentes adaptaciones a sucederse y empiezan a investigar más en ambientes acuáticos, en el mar, empiezan a desarrollar membranas en las extremidades, empiezan a desarrollarse muy fuertemente la cola para ayudarlas en la natación, empiezan cambios a nivel de esqueleto para ser más hidrodinámico, empiezan a perder el pelo, empiezan a desaparecer los miembros posteriores y eso es reemplazado por el movimiento vertical de la cola.
De ahí empiezan a desplazarse los huesos de los orificios nasales hacia arriba del cráneo, que se llama telescopaje, ese proceso, y empiezan a transformarse en seres, en diferentes especies que son altamente buenas competidoras en el mar, ¿ya? Uh-huh. En ecología siempre se habla de que la competencia tiene que evitarse. La competencia es negativa para ambas porque están todos peleando por un recurso en particular y eso incide en que haya más mortalidad o pierdan energía en intentar conseguir alimento, por ejemplo. Y así es que ese es el recurso en competencia. Y una de las razones por las cuales las ballenas actuales ahora están en el mar es porque empezaron a explorar nuevos ambientes. Y este nuevo ambiente requería de muchas adaptaciones, desde termorregular, porque el agua saca mucho calor del corporal, entonces ahí te desarrollan una capa de grasa considerable. Necesitabas también bucear, y ahí empiezan todas las modificaciones esqueléticas y otras fisiológicas. Igual que nosotros, Tienen ¿no? que salir a respirar. Tienen pulmones. Claro, sí. Pero son los mejores buceadores del mundo. Claro. ¿Cuánto aguantan sin respirar? Dependiendo de la especie, es una suerte de delfín grande que se llama el sifio de Cuvier. Es una familia de cetáceos bien poco estudiada, justamente porque pasan mucho tiempo bajo el agua y es muy difícil estudiarla. Pueden llegar a 2 horas. ¡Wow! Uh-huh. Y bajan a más de 3.000 metros. Uh-huh. Bajar a 3.000 metros es una locura si no eres un submarino nuclear. Es súper difícil para un individuo, un organismo, bajar a eso con las presiones que hay. Cada 10 metros es una atmósfera más. Si nosotros ahora sentimos una atmósfera de peso y nos sentimos bien, si bajamos 1 metro empiezan a doler, o sea, 10 metros nos duele la cabeza cuando buceamos, hay que compensar los senos aéreos, etc. Pero de ahí, bajar a 3.000... colapsan tus pulmones, te reduces tu tamaño completamente, son muchas atmósferas de peso encima tuyo. Y tienen que aguantar esos cambios de presión también, ¿no? Sí. Y no tener lo que se llama el mal del buzo, que es cuando el nitrógeno se va a las extremidades y los buzos que salen muy rápido quedan con problemas para el resto de la vida motriz. Y no se sabe cómo, quizá una pregunta muy difícil, pero ¿cómo llegaron a ser tan grandes o por qué? Esa es una de las se habla de que esa adaptación de gigantismo. Como un dinosaurio, ¿no? Sí, intenta tener menor superficie expuesta al medio, que es el agua, y fría, versus tu volumen. Entonces eres muy grande, pero tu superficie es menor que tu volumen, y por tanto pierdes menos energía y cuesta menos que la máquina termorreguladora, o sea, el sistema termorregulador opere adecuadamente. Entonces tienen desde la grasa al sistema circulatorio adaptado para poder enfrentar aguas como Antártica. Claro. O también cuando vas a reproducirte a los trópicos, tampoco morirte de calor, pero tienen todas esas capacidades. Oh, sí, eso no lo había pensado, que si es que van de la Antártica hasta para arriba, para los Ecuador, tienen que aguantar diferencia de temperatura también. Sí. Y me imagino que hay ballenas de todos los tamaños también, ¿no? No todas son tan gigantes. La más chiquitita es la franca pigmea, la ballena franca pigmea, 9 metros, 8, 9 metros. Chiquitita. La minke, 10 metros. Esas son las ballenas de barba más chiquititas. Hasta 33, que es la azul. Ok. Y también están emparentadas con delfines, ¿no? Que son... Claro, son 2 grandes líneas, los misticetos y los odontocetos. Los misticetos son las ballenas con barba que filtran su alimento y los odontocetos son los que tienen dientes y capturan su alimento. Y el exponente más grande es el cachalote, que tiene 19, 20 metros, el macho, la hembra no supera los 13. Y de ahí para abajo los delfines, las orcas son 10 metros también de delfín gigante. Y entre medio están estos sífidos, este grupo de cetáceos con dientes, pero excelentes buceadores. Y todos son cetáceos. Cetáceos. Y de ahí la última, que son las marsopas, que son las más chiquititas.
que tengo mucha curiosidad, perdón que haga tantas preguntas sobre especies y todo eso. Bueno, entonces, otra pregunta que tenía era ¿cuántas especies de ballenas se pueden ver en las costas de Chile? Siempre se me olvida el número, pero tengo en la cabeza 44 mamíferos marinos en Chile. Que dentro de esos hay delfines también y... Sí, delfines, marsopas, grandes cetáceos. ¿Orcas también? Sí. Wow. Hace 2 días acá en la costa valdiviana hubo registro de unas orcas en corral. Que no sé por qué no sé si esto no se lo enseñaron en el colegio, pero yo también pensaba que en Chile, no hay nada, no se ve nada, con suerte un delfín. Y no, pues se puede ver todo. Sí. Wow, ok, muy interesante. Falta más que valoricemos las cosas que tenemos en Chile, en Chile. Sí. Y de ahí empezar a mirar para afuera. Y nunca he visto una ballena, es mi sueño ver una. Entonces, ahora en corral hay ballenas jorobadas, hace más de un mes comiendo a 20 metros de la costa. Ya lo voy a anotar para que vayamos. No, sí voy a ver una sí o sí en algún momento, pero todavía no he podido ver. Y me imagino, también nos imaginamos, pero también sabemos que aparte de su valor, porque son hermosas, ¿no? Su valor intrínseco, también cumplen funciones ecológicas. Sí. Igual que todos los animales, pero deben ser bien importantes, ¿no? Sí, las ballenas en particular, las últimas investigaciones están tornándose mucho más importantes de lo que pensábamos. Yo siempre digo, no son solo gorditas y bonitas, sino que además están hoy cumpliendo un rol que fue eliminado, ni nos dimos cuenta cuando las cazamos todas, o una impresionante proporción las cazamos, eliminamos también un servicio ecosistémico que no sabíamos que nos otorgaban, o varios servicios ecosistémicos que no sabíamos que nos otorgaban, y de repente ahora estamos viendo que hay recuperación de algunas especies y poblaciones, y otras que se mantienen y están como en el límite, ya como el caso del azul. Lo que se ha visto, y nos lleva más de 10, 15 años, estas nuevas hipótesis respecto de los servicios ecosistémicos que entrega la ballena, y están relacionados principalmente con un evento que todos no queremos hablar de, que es cuando van al baño o cuando defecan o orinan, porque los elementos que entregan, uno pensaría ya, una ballena va a defecar, debe salir un gigantesco submarino, pero no es eso, es una nube, una nube de feca. Pero lo interesante es que están prácticamente condensando muchos de los micronutrientes más esenciales para que el fitoplancton, que son las plantas del mar, los que producen oxígeno a través de la fotosíntesis, y que cada respiración por medio estamos respirando oxígeno que salió del mar, las ballenas le están entregando, especialmente en áreas de alimentación donde hay una población meridianamente interesante, están entregando nutrientes para que haya nuevos, se llama florecimientos algales, blooms, ¿ya? Pero de las algas buenas, no de las algas, no de las tóxicas que de la marea roja, sino que de la diatomea, etcétera, que son las algas que nos ayudan mucho a nosotros. Entonces, en la medida que van produciendo nuevos florecimientos algales o blooms, tenemos estos fitoplancteres que nos están ayudando a nosotros a respirar. Es un pequeño detalle, ¿ya? Pero es súper importante eso, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los servicios justamente que nos entrega el mar. Entonces la ballena no solo está como un agricultor, ¿ya? Fertilizando, donde después va a comer. La ballena, recordemos, no come fitoplancton, come lo que se come al fitoplancton, que es el krill o los zooplancton o los peces, ya en unos eslabones más arriba en la cadena trófica. Además, se habla de que eso obviamente es importante como una lucha contra el cambio climático. Si tienes más captura de carbono, usted absorbe CO2, libera oxígeno. Entonces, ese fito está ayudándonos a sacar un poco de CO2, un poco harto de la atmósfera. Aún así, le superamos todo eso en términos de toda la concentración que hay actualmente, pero la ballena además, se ha hecho algunos cálculos, es capaz de ir
absorbiendo y manteniendo carbono en una vida larga, idealmente más de 75 años, 100 años. Una ballena en el hemisferio norte han sido calculado que viven más de 200 años. Entonces, por todo ese tiempo, no solo están generando más vida con el fitoplancton a través de sus fecas, sino que además están albergando una cantidad importante de carbono en sus propios cuerpos. Ahora, cuando mueren las ballenas y alcanzan la edad en la que mueren, y esos cuerpos se van al fondo, ¿ya? A 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad. Y eso es lo que se habla de un carbono secuestrado. ¿Ya? Eso es como barrer el polvo debajo de la alfombra, ¿ya? Porque el tema es que sacamos esos dinosaurios que ahora son petróleo y los subimos a la atmósfera. Ahora, en un símil, estas ballenas están llevándose ese carbono a la profundidad y ahí forman de nuevo más vida en sus propios cuerpos, generan comunidades ecológicas impresionantes, desde los primeros carroñeros hasta comunidades de bacterias sulfuradas que utilizan el azufre como un elemento para vivir. Así que el ciclo de la vida de la azul y de las ballenas, y es un ciclo virtuoso hasta incluso en la muerte. Esas comunidades ecológicas de profundidad llegan a sostenerse por hasta 50 años con un solo cuerpo de una ballena. Porque abajo no llega nada mucho, a 3.000, 4.000 metros, son desiertos en ocasiones, y una ballena es un regalo de arriba. Así que sí, las ballenas están otorgando una serie de servicios ecosistémicos a lo largo de su vida y de su muerte. Y tengo hartas preguntas sobre eso, para que nos quede claro. Que una vez nosotros hablamos de eso en un episodio, pero muy a la pasada. Y lo publicamos en Instagram y harta gente comentó y me di cuenta que la gente tenía muchas dudas sobre eso. Entonces nos preguntaban cuánto tiempo, o sea, si ese CO2 que al principio, claro, a través de la fotosíntesis del fitoplancton lo adquiere, lo secuestra, de ahí pasa al zooplancton, de ahí a la ballena que lo tiene en su cuerpo como carbono o materia orgánica. Eso, la ballena muere y se va al fondo del mar, como decía usted. Estoy recapitulando todo eso. Todo ese CO2 finalmente se va como carbono al fondo del mar, pero después en el proceso de descomposición se vuelve a liberar, ¿no? A 4.000 metros se mantiene ahí, porque ¿Sí? Los carroñeros y los que están alimentándose allá abajo, se forma esa comunidad que absorbe todo eso y se mantiene ahí. No hay migratorios en columna de agua a 4.000 metros. Lo único serían los sífidos o los cachalotes, que podrían llegar 2.000, 3.000 metros también. Pero eso están comiendo calamares. Eso es otro de los eslabones dentro de la trama trófica. Y ahí el cachalote va a defecar en superficie y de ahí va a ir a buscar otro calamar gigante. Okay. Entonces se podría decir que queda en el fondo del mar, simplemente, secuestrado. Claro. Mientras no pongas minería submarina a levantar eso. Claro. Mientras uno no vaya a remover todo eso y a levantarlo. Sí. Qué interesante. O sea, contribuyen al gran secuestro de carbono, ¿no? De CO2. Y ya, eso sí, se lo pregunté. Hartas personas también me decían, pero las ballenas si muere, queda flotando y se va a la playa y explota. Eso es lo que tenían. Me decían, no se van al fondo del mar. Algunas llegan y varan en la costa vivas y mueren ahí, o llegan flotando, porque hay un par de días en los cuales todos los procesos de inmediatos después de la muerte generan gases y están en superficie. Lo que como están tan aisladas del medio, con esa capa de grasa, realmente se transforman en un horno interno todo el proceso de descomposición y empiezan a generar una cantidad de gases impresionante. Y ahí se inflan los pliegues oculares y parece una boya gigante lo que está flotando. Efectivamente, finalmente encuentran un hoyito y explotan en ocasiones por la cantidad de presión que hay. Pero ahí se van a profundidad. Llegan las menos a la costa a varar ahí. Y ahí hay otro tema de lo de las ballenas explosivas, que se hizo famoso como en los 70, 80, que
varó una ballena jorobada y los norteamericanos decidieron que no fuera un caso problemático para la salud humana por producto de la cantidad de cuerpos en descomposición que había en la playa. Así que no se les ocurrió nada mejor que poner dinamita adentro. Y obviamente no pusieron un cartucho, pusieron una tonelada de dinamita, no sé cuánto pusieron, pero pusieron mucho y le hicieron volar para poder manejar, trabajar con los pedazos más pequeños. Y eso fue grabado en la tele, pero los pedazos eran tan grandes, producto de la explosión, que rompieron todos los autos que había en un estacionamiento a 100 metros de la ballena explosiva. Y ahí quedó el concepto. Además de que se ha visto otras veces como un geyser que sale de algún hoyito que quedó finalmente luego de la descomposición y el proceso, y se ve como explotando, claro. Pero eso inmediatamente al fondo. La gran mayoría bajan al fondo del mar, Sí, ¿no? sí. Ya. Sí, es que yo tuve que investigar eso porque me quedó la duda. Claro, como tanta gente ha visto imágenes de ballenas varás, pensaban que todas quedaban varás, pero no es así. No. Okay. Y lo otro es que habíamos leído que les decían los árboles del mar por esto mismo. Lo compartimos y la gente nos decía, pero ¿cómo estás diciendo que hacen fotosíntesis? No, pues las ballenas no hacen fotosíntesis. Las ballenas comen otros organismos que se comen a otros, que hacen propician fotosíntesis. que se desarrolle más fotosíntesis, albergan mucho carbono. Se han hecho comparaciones. Una ballena era como un equivalente a... no me acuerdo la cifra, pero siendo conservativo, imaginemos 10 hectáreas de bosque. Conservativo, porque tengo la impresión que son 100 hectáreas de bosque. Pero es equivalente al rol que cumpliría esas hectáreas de bosque la vida de una ballena en 75 años. Son mucho más eficientes que un propio árbol. Mira. Y por o lo 10 tanto, hectáreas de árboles para ese propósito. Claro, por eso se hace la comparación. Pero no es que sean árboles, ¿no? No. Que en Instagram uno entra en discusiones muy tontas. No, pero en términos de biomasa, o sea, el carbono en tierra está albergado en los árboles. ¿Ya? Claro. Porque tienen muchos años y también, en caso de los alerces, miles de años. Y ahí tienes carbono estructurado ahí. En los muebles también hay carbono estructural ahí sostenido. Si quemas eso, ahí lo liberas a atmósfera. Pero en el caso marino, las ballenas son efectivamente, en términos de biomasa, los que están manteniendo por al menos 100 años el carbono en un animal vivo. Ya si eso lo multiplica por toda la cantidad de ballenas que hay o de peces, también todos los organismos más grandes. Claro. ¿Y por qué es tan grande? Es que tiene una contribución tan grande. Sí. Y contribuye entonces a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Así es. En términos bien simples. O sea, si conservamos a las ballenas, estamos ayudando a luchar contra el cambio climático. Sí, y ayudamos también a la recuperación de las pesquerías. Eso salió un trabajo que, producto de que explotamos el cachalote y la ballena azul tan fuertemente, las pesquerías habían declinado y nadie se había dado cuenta del por qué. Quizás no era tanto que se sacó mucho, o sea, se saca hoy muchas pesquerías, pero si se hubieran mantenido las poblaciones de ballenas, probablemente hubiera dado más peces para capturar y alimentarse que lo que ocurrió al éxito para las ballenas y su rol ecológico. ¿Y por qué tiene esa influencia en la cantidad de peces? Porque al momento que tú estás fomentando que haya más productividad primaria, estás fomentando que haya más productividad secundaria. En el caso de los que se comen el fitoplancton, el zooplancton. Si hay más zooplancton, vas a tener más peces porque van a comer más. Y así vas a ir aportando. ¿Ya? Pero matamos el eslabón que refertilizaba la capa fótica, que es la zona de la luz donde hay fotosíntesis, donde está el fitoplancton concentrado, y ni nos dimos cuenta. Claro. O sea, desequilibramos todas esas cadenas de conexiones. Así es. Y espero que en la medida que se recuperen las poblaciones, podamos recuperar ese rol fundamental y esa capacidad de mitigación del cambio climático. Y al mismo tiempo estábamos sobreexplotando todas las poblaciones de peces, no solo las ballenas, distintas especies marinas. Exacto. Sí, pues estábamos llevando al océanos a un punto límite, me imagino. Sí, pues. Y sin entender tampoco cómo funcionan los ecosistemas. Entonces, reduces ciertos eslabones dentro de las tramas tróficas, eliminas otros,
y no sabes las consecuencias que pueden tener eso. Claro. Y eso es lo delicado. Y como me dio a entender, influye hasta en el oxígeno que respiramos finalmente. Además. Uh-huh. Sí. Hay que tener bien claro todo eso. Y aparte de sus funciones ecológicas, también nos interesa mucho que las ballenas son seres muy sociables, ¿no? Se le dice que son muy inteligentes. Uh-huh. Eso también se estudia, me imagino, las relaciones que hay entre ellas. Sí, pero hay diferentes estrategias según diferentes especies. Por ejemplo, las azules tienden a ser consideradas más solitarias, a pesar de que nosotros hemos estado rodeados de 40 ballenas azules, como requieren entre 2 a 8 toneladas de alimento por día, tienden a ir alimentándose más separadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar competencia. Es como tener un asado y llegan 60 personas y habían 2 salchichas. Entonces hay que separarse, ir al otro asado del lado e ir a comer allá. Entonces ella, en azules no se aprecia mucho todavía que haya muchos aspectos sociales. Como manadas, ¿no? No sé cómo se dicen las ballenas. Sí, manadas por ser mamíferos. Uh-huh. Pero en el caso de los cachalotes, por ejemplo, son grupos de hembras con crías, hay tías, abuelas, hijos, hijas. El macho llega solamente durante la época reproductiva, está alimentándose cerca del círculo polar durante el verano, y de ahí va al Ecuador, donde están estos grupos de hembras. En la costa de Chile están, aquí mismo, afuera, en el talud de la plataforma, hay agregaciones de estos cachalotes. Y se habla que estos sí son grupos matrilineales, están liderados por una hembra. Cuando la hembra que tiene una cría va a profundidad a 1.500, 2.000 metros a alimentarse, las tías y las abuelas se quedan cuidando al niño o a la niña en superficie del ataque de orcas o de otras cosas, tienen formaciones. Es decir, en esa situación y todo lo que van aprendiendo y lo que están, ¿cómo se llama?, entregando como información, se habla de que ellas tienen cultura. ¿Ya? Y lo mismo con las orcas, también son súper sociales. Los delfines son particularmente muy sociales. ¿Ya? Las ballenas no tanto, las grandes ballenas no tanto. En el caso de las jorobadas hay interacciones interesantes, ya que son reproductoras costeras. Hay grupos de machos, se pelean por la hembra, etcétera. Hasta ahí, por ahí llega, pero en términos de cooperación, colaboración y aspectos culturales interesantes de transmisión de información, horizontal o vertical. Horizontal es si tú me copias a mí lo que yo estoy haciendo, yo estoy siendo exitoso en tomar café y tú empiezas aprendes a tomar café bien, tú vas a seguir eso y otra persona te va a copiar. Y el traspaso de información vertical es cuando tú le enseñas algo importante a tu hijo, a tu hija. Yo tengo una hija. Y ese evento de comunicación de una estrategia que es ventajosa para ti, ocurre en esta, o ha sido estudiado en orca, en cachalote, en ballenas piloto. Y eso, cuando se planteó de que había cultura en las sociedades de los cetáceos, que había sociedades en los cetáceos, saltaron todo. Sí. Saltaron humanización todo. Dijeron, claro, pero ¿cómo? Si esto solamente en los humanos se puede. Los antropólogos estaban indignados. Sí. ¿Ya? Pero ahí saltaron los primatólogos. Sí. Que estaban estudiando justamente las sociedades en primates, en chimpancés, particularmente en bonobos o en gorilas, y toda la transmisión cultural de ciertas estrategias. Y se dieron cuenta que en cetáceos, de lo poco que sabíamos y lo difícil que es estudiar cetáceos, también había eso. ¿Ya? Y habían diferentes estrategias súper exitosas en diferentes poblaciones, y unas eran más exitosas que otras. Los que no tenían esa información o esa capacidad para, por ejemplo, la orca cazando lobos en Península Valdés, ya que se acercan a la playa, se varan y comen lobos. O otras orcas en unas islas, las Crozet, que esperan el deshielo de verano, que los ríos de la isla Crozet empiezan a aumentar su caudal, y ellas saben que
de tanto en tanto los cachorros de elefantes se empiezan a aventurar hacia el mar, elefantes marinos, cachorros de elefantes marinos que se aventuran al mar pero se meten primero al río, saben que como son chiquititos, todavía no tienen las capacidades de un adulto, el río se las lleva al mar. Y están todas esperando en la boca del río a ver si les llega una caluguita de 400, 500 kilos. Y se lo comen. Ya, entonces, esas diferentes estrategias son traspasadas a las crías o a tus pares y son estrategias exitosas y son evidencia de que efectivamente hay cultura y que hay sociedades en estos grupos animales y quizás en muchos otros más. Es muy interesante ese tema y ¿Sí? muy bonito. Ya me interesaba mucho en primates, porque yo me tocó estudiar primates también. Y se habla de cultura porque estos son como aprendizaje o conocimientos que aprenden en la vida, pues no son innatos en ellos, instintivos. Claro. Los aprenden copiando a otros miembros de su grupo. Claro, y se traspasa. Y los conocimientos de una población son distintos a los de otra, ¿no? Exacto. Y ahí cuando hay intercambio de organismos, por ejemplo, hay también ballenas. Hay casos interesantes de ballenas jorobadas, por ejemplo, que tienen tú sabes, las canciones. Los machos cantan canciones para atraer a las hembras, se asume que es así. Pero de repente llega un individuo nuevo a una población, porque esa canción la cantan y la recantan por décadas. Le van cambiando una nota al final y dejan una nota al principio y siguen con su canto. Pero de repente llega un individuo de otra población. Y eso llama mucho la atención. Y todos empiezan a cambiar la canción, producto de este nuevo componente. Y eso es evidencia de aspectos culturales, ya porque si le va mejor a este nuevo, al gringo que llegó a cantar esta canción diferente, todos empiezan a cantar la misma canción porque se nota que la hembra le llamó la atención. ¿Ya? Y para mantener tu fitness y propagar tus genes, es interesante tener la capacidad de poder cambiar esa canción que ya estabas aburrido. Como en los humanos. Claro. Ir variando un poco. Sí, sí. ¡Wow! Y por eso se habla de cultura, ¿no? Para que las personas se vayan acostumbrando. Así es. Y deben haber otras especies animales que también tienen eso, pero que aún no se ha descubierto, ¿no? Sí. Sí. Y había hablado de sociedades matrilineales, ¿eso quiere decir que hay solo hembras? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, hasta que no llegan las crías machos a tener madurez sexual y social. A veces la madurez sexual llega antes que la madurez social, en las cuales estás ya apto para competir con el macho. Hay grupos de orcas con un solo macho, habitualmente, ¿ya? Todas las hembras, pero la que lleva la batuta ahí es la hembra de mediana edad que ha tenido, que ha tenido varias crías, y en el caso de cachalote, el macho, como te decía, llega y copula y se va. No hay cuidado parental de parte del cachalote, por ejemplo. Y las hembras se quedan todo el año solas, juntas todas, ayudándose entre ellas, y después van a las zonas de reproducción. ¿Ya? Y cuando ese macho juvenil ya está adquiriendo capacidades para potencialmente reproducirse con su familia, ese animal es sacado del grupo. Claro. ¿Ya? Y ahí se forman, y ese empieza a hacer viajes largos hasta... no tan al sur como el gran cachalote, como el macho reproductivo, pero se quedan en grupos de juveniles. Se llaman los bachelor groups. Grupos como carreteando, como grupos de 60, pero juveniles, machos. Y se quedan ahí creciendo, interactuando entre ellos para estar ya preparándose para eventualmente ser parte de la reproducción de la especie en algún momento. Se parece, creo que en chimpancés hay eso, grupos de bachelor se les decía también. Exactamente. Sí. Como machos jóvenes. Ok. ¿Y hay jerarquías también como hembra alfa, como se ve también en primates? Sí, y es muy importante el rol de esas hembras también, por ejemplo, en los grandes varamientos de delfines, que llegan noticias, ponte, de Nueva Zelanda, que vararon 300 ballenas piloto o 100 orcas falsas, que es otra especie, o
eso habitualmente es porque están siguiendo a la hembra que llevaba el grupo y que estaba orientada y que estaba llevándolas a donde tenían que ir o donde estaban buscando alimento, qué sé yo. Pero si esa hembra se enferma, ¿ya? Esa alfa va a perder la orientación, ya no va a querer más y se va a parar eventualmente. Todo el grupo va a parar con ella. Y todo el grupo la va a seguir hasta que ella muera. Y si es necesario que todos mueran, producto de eso, también lo van a hacer. Hasta que esa hembra no muera y no haya una nueva líder, van a estar con ella hasta el final. Que no es muy bueno tampoco para el grupo. No es una estrategia conveniente si lo pensamos desde la perspectiva evolutiva, pero la verdad que uno nunca sabe cuán conveniente o no es cierta adaptación o cierta estrategia. Creo que en elefantes también se habla de la abuela elefante y que los otros lo seguían. Sí, muy respetada hasta el final. Sí. ¿Y el cambio climático afecta a las ballenas también, me imagino? ¿O se está estudiando o se empieza a estudiar eso? Es difícil. Desde la perspectiva ya que son animales que están ayudándonos a mitigar, pero también cómo va a cambiar las actuales estrategias, las actuales historias de vida en torno a cosas que ellas ya no puedan modular, como por ejemplo la refertilización de la capa fótica. Por ejemplo, no van a poder refertilizar si no hay alimento. ¿Ya? Si se desplazan las masas de agua, por ejemplo, las corrientes oceánicas, se desplazan hacia otros lugares, las históricas zonas de alimentación también van a cambiar. Sí. Y si ellas no están en condiciones de descubrir estas nuevas zonas, encontrarlas y usarlas, ¿ya? Y que sean en el tiempo predictivas también, porque es como si te cerraran el restaurante, que tú siempre tienes un medio limón en tu refrigerador, te cierran el restaurante, tú buscas otro restaurante, ¿ya? Y hasta que no lo encuentres, si demoras un año en encontrar un nuevo restaurante, vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué va a pasar y cuán profundos van a ser esos cambios? Es lo que nos preocupa enormemente y no sabemos cómo estudiarlo, porque son cambios también paulatinos que no son muy predecibles. Hay muchos modelos andando, pero la intensidad y la sinergia de diferentes elementos que están actuando a nivel físico, químico, a nivel global, y la poca comprensión que tenemos de justamente estas perillas que estamos moviendo y que no sabemos las consecuencias que van a tener, puede tener implicancias considerables. Habíamos visto, justo ayer estábamos viendo un documental con Seba de ballenas jorobadas, que tenían que ir, decía la madre con la cría desde Australia a la Antártica, creo, iban a buscar alimento, ¿no? Y decía que la madre no comía en meses, me parece. Sí. Perdía mucho peso, creo. Y claro, si llega y no encuentra el krill o lo que está buscando de alimento, puede morir, me imagino. Y la mortalidad infantil, etcétera, sí. La hembra de joroba, y estas costeras que sabemos más, la ballena franca, por ejemplo, migra muy costeramente, muy cerca de la costa con la cría, y la va llevando hacia la Antártica, pero ese es el proceso de aprendizaje, que no dura más de 6 meses. Es poquito, el destete que es el cuidado maternal que hay, porque no hay paternal en el caso de las ballenas, dura 6 meses nomás. Es poco para todo lo que viven. La ballena azul es súper poco. A los 6 meses la mamá le dice hasta luego, mijita, que le vaya muy bien. Ubíquese solo en el gran océano. Sí, sí. Wow. Y en esos 6 meses tiene que aprender a dónde fue a comer originalmente y dónde se fue a reproducir. ¿Cómo se orientan las ballenas? Hay hipótesis de... ¿No se sabe también? Hay hipótesis, ya una de navegación celestial, que es un poco complejo porque no tienen buena visión con las estrellas. Sí, pero más se habla de magnetismo y que son capaces ellas de detectar campos magnéticos para ubicarse y para llegar a los lugares donde tienen que ir. Y también estaba el magnetismo, y lo otro era... y tienen el desarrollo aparente de un órgano que se llama el órgano vómero-nasal, que es como si fueran probando el agua. ¿Ya? Como las aves que detectan ciertos componentes volátiles,
y los ayudan a llegar a zonas súper productivas. En el caso de las ballenas, como que van probando el agua. Pero recién se descubrió esto hace no más de 10 años, que tenían este órgano que no se sabía para qué. Se propone que podría ser para probar el agua y ver dónde están las zonas de más productividad. Debe haber muchas cosas que uno se saben de ellas, ¿no? Muchísimo. Se necesita más estudios. Sí. Y justo estábamos leyendo que este año decían, y los próximos se viene un fenómeno del Niño, ¿no? Y que decían que la temperatura de los océanos iba a aumentar. Ahora está empezando el Niño en nuestras costas, sí. Y estaban preocupados por eso. No sé si les afecte a ellas ese aumento de las temperaturas en el océano. Sí, todo les afecta porque, en definitiva, el Niño tiene múltiples incidencias y no solo a nivel de la costa chileno-peruana, ecuatoriana, sino que se habla de que el Niño tiene teleconexiones. Así que en la Antártica hay efectos del Niño, que se produce acá en el Atlántico. En California hay efectos del Niño. Entonces se desplazan ciertas poblaciones, aumenta una capa donde no hay oxígeno, hay muchas mortalidades masivas de organismos que respiran ahí. O sea, tratan de respirar en una zona donde no hay oxígeno, mueren, varazón masiva. Por lo menos los cetáceos que respiran en superficie no tienen ese problema, pero sí tienen el problema de que les baja el alimento. Claro. Entonces, todos estos cambios en las masas de agua, pero el Niño es una situación recurrente de miles de años, es meridianamente impredecible cuándo va a ocurrir fuerte, cuándo va a ocurrir leve. Después hay fenómenos de la niña que son diferentes, pero las consecuencias, si uno se preguntara cuántas van a morir o cuántos... No, imposible saber qué es lo que va a pasar. Y no solo ahora con esto del Niño que viene, sino que estamos ante un evento de esta influenza aviar, Sí. Y que ahora se está traspasando a mamíferos marinos. ¿Ese es un virus? Sí. ¿Y de dónde viene? No sabe. De las aves. El origen es influenza aviar. ¿Te acuerdas cuando tuvimos la fiebre porcina, cuestiones por el estilo? Bueno, esta es aviar y está afectando harto a las poblaciones de fauna silvestre, particularmente aves marinas. Lobos marinos está fuerte la cosa. Hay mucha mortalidad en Perú y en Chile. Aves marinas, pingüinos de Humboldt, que es nuestro endémico y está bajando sus poblaciones producto de esto, y son poblaciones ya chiquititas. Entonces, si esto le sumas un niño, además de los problemas asociados, qué sé yo, con el plástico y mortalidad en las pesquerías que caen en las redes, realmente el panorama es complicado. Uno se empieza a volver medio pesimista cuando ve todo eso. Sí. Y eso es lo que vimos, que había un video en YouTube en que usted daba una clase, creo que a un colegio, y les hablaba de todas estas amenazas a las ballenas, hablaba especialmente del choque con barcos. Sí. ¿Eso es lo que más las amenaza? Hoy por hoy es una de las amenazas que menos entendemos, que menos conocemos cuánto es la incidencia que tienen sobre las poblaciones de ballenas, pero es la que las mata. ¿Ya? Puedes tener falta de alimento, nosotros cuando estamos haciendo las expediciones encontramos ballenas flacas, les vemos los procesos dorsales de la columna, se ven flacas. Ya, es decir, ese animal no está encontrando alimento y va a tener que quedarse más tiempo buscando y encontrando. Pero puedes recuperarte de eso. Pero de un choque de una embarcación de 100, 200, 300 metros a 20 nudos mueren. ¿Ya? En el peor de los casos y en el mejor de los casos quedan muy, 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 muy afectadas con una herida muy grande que quizás no se recupere. Y por la cantidad y el incremento del tráfico marítimo se ve complicado en virtud de que no tenemos una ¿cómo se llama? Medidas efectivas para reducir esa mortalidad. ¿Ya? Hoy el choque con embarcaciones no es el símil de lo que fue la industria ballenera, pero sí es lo que está matando más fuertemente a las ballenas hoy por hoy. Y no tenemos cifras. No sabemos cuántas mueren qué sé yo, con los grandes cargueros transpacíficos o transatlánticos. Porque algunas se hunden, ¿no? No llegan todas varadas a la costa. La gran mayoría se hunde y la gran mayoría no es reportada. Y la gran mayoría ni siquiera se dan cuenta que chocaron una ballena.
Una vez vi una discusión sobre esto, no sé, en Instagram, y alguien hizo una pregunta que me pareció buena en el momento. Decía, ¿por qué la ballena, si ve que se va acercando un barco, por qué no se corre? Como que eso es lo que uno piensa, ¿no? Sí, es que a pesar de que son sumamente ruidosos los buques cargueros, los petroleros, que andan tienen motores gigantescos para poder alcanzar 20 nudos. 20 nudos son como 40 kilómetros por hora. Y llegar a eso en el mar es harto, especialmente por una embarcación gigante. Pero el problema con esos motores es que generas una nube de ruido, ¿ya? Y la visión de las ballenas no es la mejor. Usan otro sentido. Y justo en la proa de una embarcación hay una emisión cero de sonido, ¿ya? Está toda la nube, especialmente en popa, está fuertísima los sonidos, no solo de los motores, de las hélices y la cavitación, que son burbujas que explotan producto de la fuerza que están rotando las aspas. Así que la ballena no sabe para dónde ir, no sabe de dónde viene esto, y muchas mueren producto de eso, ¿ya? Wow. Y vi ese artículo que habían publicado ustedes donde mostraban la costa chilena cerca de Chiloé, ¿no? Que mostraban cómo la cantidad de barcos que se movían por todos lados era como una red, era como una carretera. Y entre medio una ballena que trataba de esquivarlo. Y ella se iba alimentando también. Ella estaba tratando de buscar alimentos. Esa ballena fue marcada con un transmisor satelital y pudimos registrar sus movimientos. Cuando lo hicimos no teníamos idea que íbamos a tener acceso a la información del tráfico marítimo de la zona. Así que solo veíamos una ballena que se movía de acá para allá y de repente se quedaba en un cierto lugar y asumíamos que estaba alimentándose. Después se desplazaba hacia otro lugar. Todo esto en el Golfo Ancud, en una semana. Y de ahí liberaron los datos gratis del tráfico marítimo y los sobrepusimos, ¿ya? Y quedamos impactados. Sí. Y así como nosotros quedamos impactados, también el resto del mundo quedó impactado, se hizo viral ese. Y el paper que publicamos, que era el trabajo científico propiamente tal. Esto es lo que ese video que hicimos con Luis Bedriñana era como un acompañamiento, que era como un... Sí. Y mire realmente cómo se ve, porque en un paper no podéis poner una animación de esa índole. Y eso hizo que se transformara en viral. Y fue súper interesante ese proceso, que realmente de un paper que muy poca gente, aparte de mi mamá, va a tratar de leer, ¿ya? El poder haber llamado la atención con un video interesante, juntando 2 bases de datos y mostrando cómo era la vida de una ballena en una semana. Imagínate eso, una semana. El resto del año, ¿cómo será? Cuando va migrando y te pasa un buque de 300 toneladas, de 300 metros del Lora al lado. O las veces que tuviste que casi que te chocaron y por suerte no te agarró perpendicular a la proa. Y así todos los eventos, tú me decías cómo se ubican, cómo se orientan, cómo encuentran alimentos. Son animales fantásticos. Nosotros somos un desastre, no sabemos hacer nada sin el celular, sin un GPS, sin ropa, sin un traje seco, una máscara, un tanque de oxígeno. Todo eso lo tienen ellas. Por eso son maravillosos los mamíferos marinos. Incorporados ya en su propio cuerpo. Todos son superhéroes, son los vengadores. Autosuficiente total. Sí. ¿Y qué se puede hacer para evitar esos choques? ¿Simplemente tienen que haber menos barcos? ¿Haber un límite máximo? Hay elementos que se pueden incorporar y que no requieren de tantas complicaciones. Obviamente, si tú dices, ya, no hay más barcos, listo, ya, pero ¿cómo entonces transportamos las cosas? ¿Cómo me traen mis cuestiones de AliExpress? O cuestiones así. El comercio mundial depende mucho de los barcos. Ya, pero hay medidas, por ejemplo, en determinados lugares que sabemos que son importantes para ballenas, por ejemplo, en zona de reproducción o zona de alimentación. En esa zona, en determinada época del año, además estacional, no están siempre haciendo eso en tal lugar. En esos lugares uno puede decir, ok, aquí me baja la velocidad a 10 nudos, la mitad. Con eso se reduce el 90% la probabilidad de choque o la capacidad que tenga una ballena de escapar y de detectar de dónde viene el gran barco. ¿Ya? Entonces me baja acá. Evita pasar por acá, porque acá es la zona reproductiva, porque acá justo están comiendo todas.
Claro, correrse un poquito para el lado. Claro, lo que necesitamos más fuerza y más rapidez es en conocer cuáles son esos lugares y cuán dinámicos son, porque también en el mar todo cambia, siempre. Entonces tenemos que tener esa capacidad. Así que puedes navegar más lento, puedes no navegar de noche y tener observadores durante el día que si ven ballenas, reduzcan la velocidad. Y ahí, mientras se desarrolla alguna innovación tecnológica que permita detectar una ballena en la proa, bajar velocidad y desplazarse hacia otro lado, reduciendo eso. Pero eso todavía no lo tenemos. No hay ecosonda que permita detectar una ballena a una distancia suficiente para que una embarcación pueda evitarla. Había algo que se llamaba el Blue Boat Initiative, ¿no? Que era como una boya. Es una boya, claro. Eso está inspirado en lo que se hizo, por ejemplo, es un área marina protegida cerca de Boston, en Estados Unidos, el Stellwagen Bank, que tiene una red de hidrófono. ¿Ya? Y con la red de hidrófono, con una red, tú puedes triangular de dónde viene el sonido. Y cuando triangulas, puedes decirle a los barcos, aquí hay una ballena. ¿Ya? En este caso, o sea, no me corresponde a mí hablar del Blue Boat, pero era una idea, o es una idea, que de tener una boya con un hidrófono detectando automáticamente si es que reconoce algún sonido que fuera atribuible a ballena, y eso lo emitiera a estaciones de tierra y permitiese dar una alerta a los navegantes de la zona. Pero para eso necesitas tener una red completa, ¿ya? Mucho para poder triangular. Hay otros elementos que también se pueden decir de qué dirección vienen, etcétera. Pero estamos en pañales en esa iniciativa, y se requieren acciones múltiples, ¿ya? Una iniciativa no va a ser exitosa en reducir todo. Hay que atacar por todos lados. Y muchos de esos barcos eran de la industria salmonera, ¿no? Había visto también. En la animación que hicimos de la sobreposición con el tránsito de esta ballena, nos dimos cuenta que el 88% de las embarcaciones estaban atendiendo a la industria salmonera, justamente. Sí. O sea, no era transporte de productos que compramos en la otra parte del mundo, era de salmones. No. O sea, tiene un gran impacto la industria salmonera también en las ballenas. De múltiples formas. Sí, eso también es un tema acá en Chile que hay que controlar. Muy bien. Estamos acercándonos al final, ¿no? Pero lo que quería preguntarle quizás para el final era si usted estaba optimista o pesimista. En este caso sobre las ballenas, que cree que las poblaciones están mejorando, se pueden recuperar. No, siempre optimista, si no, mejor me quedo en la cama durmiendo. Yo pensaba, los astrónomos, cómo se levantan en la mañana sabiendo que todo esto... O sea, el sol se va a comer la tierra. Es espantoso pensar así. Así que por eso no pienso así y por eso no soy astrónomo, pero es muy interesante. Pero en cualquier situación yo me levanto todos los días optimista de que vamos a cambiar las cosas, que la gente va a entender las cosas importantes que tenemos, las capacidades que tenemos como humanos para hacer cosas. Y bueno, este mismo conversación, que ojalá la escuche mucha gente y les haga un clic de algo, es un granito de arena más. En la medida que todos vayamos entendiendo mejor cómo funcionan las cosas y de qué forma podemos nosotros brillar como un aporte a que sí podemos cambiar las cosas, va a ser fantástico. Hay muchos queridos millennials que tratan de trabajar un poquito y irse de vacaciones. Fantástico, me encanta el concepto. Pero aportemos. Desde el granito de arena que podamos aportar. Necesitamos avances tecnológicos que nos ayuden a mitigar el cambio climático. Necesitamos proteger áreas grandes, que los procesos ecológicos se fortalezcan para que esas máquinas gigantes como los fiordos, que son máquinas biogeoquímicas de absorber carbono y de sepultarlo a 400 metros de profundidad, necesitamos cuidarlo, necesitamos sacar salmoneras de esos lugares, necesitamos ser un poquito más inteligentes. Somos súper inteligentes los humanos, ¿ya? Pero vamos aportando todo desde diferentes perspectivas. Ahora hay un cambio cultural, ¿ya? De pensamiento. Hay mucha más gente. Cuando yo empecé, a nadie le importaba nada y nadie sabía que habían ballenas, yo tampoco, que habían ballenas en Chile y de lo relevantes que eran.
Hoy sí, ya hemos avanzado. Vamos lentos, somos súper lentos para avanzar en estos ámbitos, pero hay que ganar a la máquina y nuestras convicciones éticas y morales tienen que sobreponerse a las necesidades del capitalismo, de la plata. No puede ganarle a la lógica, a lo inteligente que somos para tratar de mejorar las cosas. Y yo sí, creo que sí se puede cambiar las cosas en la medida que seamos mucho más lo que estamos cambiando las cosas. Tal como el ejemplo ese de los barcos, que era cosa de adaptarlo nomás. Hay muchas prácticas que, bueno, las podemos adaptar, Sí. hacerlas de otra manera. Exacto. Y a veces no es tanto esfuerzo. No. Ciertas cosas sí, pero... Claro, ciertas cosas van a requerir más esfuerzo, pero eso lo vamos a ver cuando hayan catástrofes espantosas. ¿Por qué no nos podemos adelantar un poquito si somos inteligentes, somos capaces de pensar mejor? A eso yo apelo, a la inteligencia humana que realmente sea pródiga y se implemente. Sí, qué bueno. Buen mensaje para terminar. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si querías decir algo más. No, yo les agradezco a ustedes y espero que esto lo escuche mucha gente y que hayan mucho más podcasts y cuestiones de Instagram que empiecen a propagar ideas, conocimientos que tenemos ya, pero que no se propagan mucho y sobre la base de eso empujar hacia una sociedad más feliz, más optimista, más contenta, y que todos puedan aportar su grano o su gran roca, ojalá, a que todo esté mejor. Yo estoy segura que lo van a escuchar harto porque las ballenas, por suerte, son carismáticas. No sé Sí. a quién no le gustan las ballenas. Sí, es verdad. Bien. Gracias, Seba.